Hoy, día 2 de abril, se celebra el Día Mundial del Autismo y coincidiendo que hoy nos visitaba nuestra psicóloga Patricia Domínguez, creíamos conveniente el que pudiéramos tratar este tema, porque creo tener entendido que los psicólogos tienen aquí un papel bastante importante, fundamental, diría yo. Patricia, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, bienvenida. Gracias. Igualmente. Gracias. Que digo que los profesionales, vosotros, los psicólogos, tenéis un papel importante, ¿no? En este tema. Pues sí, la verdad que somos una atención, digamos, de multiprofesional, digamos, ¿no? De donde interviene más de un profesional. Pero nosotros los psicólogos sí que tenemos una función importante en este tipo de problemas, ¿no? Del que vamos a hablar, que englobaría pues varios síndromes o varios trastornos, pero que se suelen entre todos, ¿no?, denominar como trastornos del espectro autista, que serían pues, como digo, varios trastornos que tienen su diagnóstico diferencial uno de otro, pero que comparten muchos rasgos, muchas características en común, ¿no? Y son trastornos que son crónicos, es decir, son ya para toda la vida, no tienen una curación, ¿no? El que se pueda eliminar como un trastorno, por ejemplo, somático no, del tipo, por ejemplo, ansiedad, depresión, ¿no? Otro tipo de trastorno emocional o, en fin, de la infancia, etcétera. Estos trastornos son trastornos que, como digo, son neurobiológicos, afectan al sistema nervioso, a determinada funciones, nivel cerebral y demás, ¿no? Y que después repercute a nivel intelectual, conductual y ya comentaremos ahora un poco más a fondo. Y como digo, son crónicos, ¿no? Son ya de por vida. Lo que pasa es que nuestra función, más que en la solución o la curación, es mejorar la calidad de vida que estas personas que padecen, y las familias también, ¿vale? Asesorar a la familia, ayudar, orientar, etcétera, puedan pues convivir con este problema con más naturalidad, con más recursos, más herramientas que ayuden a eso, a hacerle una vida pues más cómoda, ¿no? Y más fácil a esta persona que ya de por sí el problema le plantea muchísimas dificultades, ¿no? Hablamos de o denominarlo enfermedad, o suena mejor esto de trastorno. Bueno, a ver, a mí, por ejemplo, las etiquetas prefiero, por ejemplo, comentar o decir, ¿no? Antes de, me refiero en el sentido de la etiqueta tan recurrida ahora, que se usa como la hiperactividad. Hoy enseguida un niño es inquieto, un poco más inquieto de la cuenta, y ya enseguida hiperactivo. Muchas veces ponemos o diagnosticamos muy rápido sin saber a lo mejor si realmente esa persona cumple esos requisitos, ¿no? Para ser diagnosticado. O estamos un poco bajo de ánimo y ya nos ponemos la etiqueta de que tengo depre, o estoy depresivo, o tengo depresión. Sí, es verdad, lo hablamos muy a la ligera, creo. Claro, y los diagnósticos son pues de mayor peso, de más serio, más, en fin, ¿no? De más gravedad y demás. Evidentemente esto es un trastorno que afecta a, bueno, si quieres llamar enfermedad, por enfermedad mental, porque puede afectar, ¿no? A nivel cerebral, pero quizás me parece un poco más suave, ¿no? El tema de trastorno o déficit, o sea, déficit no, de trastorno, síndrome, más que a lo mejor llamar enfermedad, ¿no? Enfermedad. Sí. Como bien decíamos, esto es de por vida. Digamos, ¿cuándo llega o cuándo verdaderamente se puede hacer un diagnóstico de que un niño o niña es autista? Como he mencionado, hay varios trastornos, ¿no? Que están muy parejos unos de otros. Muchas veces hay que hacer un diagnóstico muy específico para diferenciar uno del otro. Pero en torno en los 3 primeros años de vida ya se puede dar un diagnóstico más o menos claro y evidente de que existe este trastorno. Hay, por ejemplo, el autismo, ¿no? En concreto, porque dentro menciono por si después hago algún comentario para que sepamos que estamos hablando de este espectro, ¿no? De estos síndromes, esos trastornos que
que forman parte de este espectro, que por ejemplo serían, como estamos hablando, el autismo, el síndrome de Rett, que es otra alteración, el síndrome de Asperger, que también está siendo últimamente más conocido, ¿no? Se está en las redes sociales y demás, se está pues informando más, ¿no? sobre el problema y demás. Y trastorno desintegrativo infantil, otro espectro, ¿no? Otro con otras características. Y después, por último, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Esto, digamos que sería como un cajón desastre donde hay síntomas muy heterogéneos, muy variados, que no cuadran en ninguno de los otros requisitos, pero que también tienen en común distintos, o sea, algunos síntomas que los relacionan, ¿no? Con todos los demás. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Por poner algunas referencias, el autismo en los 3 primeros años de vida se puede diagnosticar. Ahora veremos algunos indicios y algunas señales que nos pueden alertar de que podemos estar pues delante de un niño con autismo o alguna de estas características del resto de trastornos. Porque primeramente, digamos, la persona que se puede dar cuenta es los padres, ¿no? Hay veces, es que depende, porque cuando empiezan estos síntomas, sobre todo afectan a la comunicación y a las relaciones sociales. Entonces, cuando los niños son muy pequeños, depende con el entorno que se relacionen, y dependen a lo mejor de la comunicación, pues a lo mejor pues vemos que bueno, el niño está tardando, nos llama la atención, pero no a lo mejor hasta el extremo de pensar que podemos tener un problema más grave, ¿no? Y bueno, pues simplemente se trata de un retraso madurativo, que el niño coge un poco más adelante, iguales, no claro, a hablar tiene un ritmo de desarrollo distinto. Entonces, como cada uno tiene su ritmo evolutivo y hasta los 3 primeros años es normal que pueda haber un desfase, ¿no? Es decir, que haya niños que hablen a los 18 meses, pero haya niños que hasta los 36 no empiecen a hablar, ¿no? 36 meses me refiero, ¿no? Ya. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que entonces muchas veces no nos llama la atención. En el momento que a lo mejor el niño entra en contacto con otros iguales, los profesores o las monitoras o los encargados de, por ejemplo, de la escuela infantiles, ¿no? Lo que era la guardería. A lo mejor pues sí le puede llamar más la atención determinados comportamientos porque tienen experiencia por referencia de otros niños de los momentos evolutivos, ¿no? Del ritmo evolutivo. Aunque tenga sus diferencias, pero existan diferencias, pero sí más o menos saben, ¿no? Cuando hay un problema o conductas que ya no son tan normales, que no son de ese desfase evolutivo. Entonces hay veces que los padres son avisados por los centros de educación, sea la guardería, ¿no? O la educación infantil, como en los primeros años de infantil. Entonces, claro, a lo mejor ahí es cuando empiezan a observarse esas limitaciones. Mientras que el niño está en casa, pues a lo mejor nosotros lo entendemos a nuestra manera, pero después, cuando el niño se expone a otros contextos, es donde a lo mejor salen más a flote esos problemas, esas limitaciones, esas conductas, no extrañe tanto, me imagino, no extrañe tanto el que el niño no hable o no empiece a decir sus primeras palabras como el que no preste atención, porque los niños son así. Cualquier movimiento o cualquier objeto quiere alcanzarlo, quiere cogerlo, quizás esos síntomas, ¿no? Esos detalles puedan llamar más la atención. Podríamos mencionar 2 síntomas fundamentales en los que están basados casi todos los de este espectro, ¿no? Que serían las deficiencias en comunicación y la interacción social. Estos niños, los que presentan este problema, suelen tener una interacción escasa o nula, interacción social, con otros iguales, van como a su bola, van a su aire, hacen sus cosas como se suele decir, están en su mundo, ¿no? Están en su mundo. Lo que ocurriera alrededor, sí. Y en la comunicación, se comunican prácticamente algunos niños con autismo no llegan a desarrollar o desarrollan un habla muy muy escasa y otros casi que no llegan a desarrollarla. Pero sí que hay otros niños, por eso se llama espectro, porque distintos niños presentan manifestación de síntomas. No hay un patrón definido, ¿no? Quizá en algunos aspectos hay características comunes, hay características que tienen que cumplir, pero después dentro de esas características como la gama de colores, ¿no? Está el rosa, pero dentro del rosa hay multitud de Entonces, pues, aquí más o menos sería lo mismo, ¿no? Entonces, por entender así rápido, ¿no? Entonces, pues claro, aparte de esa interacción social,
la comunicación. Niños que, incluso los que llegan a adquirir lenguaje, pues tienen un lenguaje muy limitado, muy textual, van directamente a literal, ¿no? No entienden el doble sentido, las metáforas, las bromas, los chistes, ¿no? No entienden ese lenguaje, entienden tal cual dice la frase o el mensaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, es muy limitado ese uso del lenguaje tan literal, porque después, en una interacción social, un poco ya perdido. No solo utilizamos el lenguaje tal cual, sino que utilizamos esa interpretación del mensaje. Uh-huh. Los gestos de la cara tampoco saben interpretar porque no observan, no miran a Eso te iba a preguntar. Creo que una de las características no es suelen que no tener contacto visual. Ajá. Hay que a lo mejor trabajarlo, que es otra de las funciones, ¿no? Pues que podemos nosotros en las que podemos nosotros intervenir, que es hacer o potenciar ese contacto visual, ¿no? A la hora de comunicarnos. Unos a lo mejor evitan el contacto visual, otros lo tienen menos, pero incluso aunque haya contacto visual, físico también ¿no? suelen evitarlo. Sí. El contacto físico también suelen rechazarlo, porque es que el contacto físico forma parte de la interacción social. Uh-huh. Entonces, si tú no te cuesta adaptarte, ¿no? O no entiendes esa interacción social, o no va, es como si tú no la necesitaras, uh-huh. Pues entonces el contacto físico también para ti está de más, no claro. Lo rechazas, ¿no? Los sentimientos, las emociones, le cuesta también mucho expresarlo. El contacto físico es una señal, ¿no? De expresar emociones. Entonces, pues bueno, como a mí eso no las entiendo y aparte no sé expresarlas, pues entonces también el contacto físico no lo veo necesario, ¿no? No me... como decía, el tema de la comunicación, ¿no? Pues que les cuesta mucho trabajo entrar dentro de esas reglas de interacción social, ¿no? De esas pautas que seguimos. Es decir, cuando yo estudiaba psicología, ¿no? Decía, no me acuerdo qué filósofo era, que decía que el hombre es social, es un ser social por naturaleza, ¿no? Y es verdad, nosotros desde que nacemos la sonrisa social, un bebé muy, muy, muy pequeño, tú lo miras y ya enseguida te estás sonriendo, también carecen de esa sonrisa social. Uh-huh. Eso no es aprendido. A lo mejor tú puedes aprender determinadas conductas sociales más adelante, pero hay algunas conductas innatas que ya nacemos con ellas, como decía este filósofo, ¿no? Que somos seres sociales por naturaleza, necesitamos esa relación, esa interacción, ese contacto con los demás. Entonces, si estas personas carecen de esa, ¿cómo llamaríamos? Ese elemento social, ¿no? Pues entonces, claro, todo lo que está relacionado con esa interacción, pues también está fuera de su patrón de conducta, ¿no? Entonces hay que enseñarles o a ayudarles a adquirirlas, esas pautas de comunicación. El señalar, no señalan con los dedos estos niños, porque claro, el señalar es otra forma de comunicarse, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, incluso ya no solo comunicarnos, sino compartir cosas con nuestros iguales, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor no solo señalo porque quiero algo, sino porque me ha llamado algo la atención y los niños, en cuanto algo les asombra, enseguida tú tienes una niña chica y notarás que cuando algo le llama la atención, enseguida está con el dedo tieso señalando. El móvil manda distancia. ¿no? Aunque no mencione, no tenga lenguaje todavía, pero ya es una forma de comunicación. Uh-huh. Entonces, el hecho de que los niños compartan sus gustos, las cosas que le llaman la atención con los demás a través de señalar, pues ellos tampoco suelen señalar, ni para pedir cosas, ni para compartir, como digo, esas cosas que le llaman la atención, ¿no? Entonces, pues, eso antes de los 3 años nos empezamos a dar cuenta, nos tiene que empezar a llamar la atención. Uh-huh. Uno de los elementos, como he dicho, que tiene que existir es esa deficiencia, ¿no? de comunicación y de interacción. Y aparte también se pueden observar o se deben observar como requisito unos patrones muy restrictivos y repetitivos de comportamiento, de algunos intereses, de actividades. Es decir, son niños o niñas que hay algo que les gusta y lo repiten, ¿no? De manera muy reiterativa, como estereotipia se llama, ¿no? Que es cuando hacemos una conducta muchas veces y a lo mejor o un tema que nos guste y no salimos de ese tema.
estamos nada más, por ejemplo, nos gustan los dinosaurios, pues todo, nada más que dinosaurios. El niño a lo mejor va creciendo y ya incluso si tiene lenguaje, a lo mejor se puede saber un montón de toda la historia de los dinosaurios, los nombres así técnicos de los dinosaurios y son a lo mejor pues unos expertos en ese tema, pero no lo saques de ese tema que entonces ya se pierden. Ya no tienen el nivel, ya no digo por encima ni nada, sino que ya ni el nivel que correlaciona, ¿no?, con su edad. Entonces ese tipo de conductas, ¿no?, que también llaman la atención. Otra estereotipia, otra conducta repetitiva suelen ser, por ejemplo, el andar de puntilla. Una muy típica de niños con estos trastornos, andar de puntilla o hacer aleteo con las manos mientras que me voy moviendo, o a lo mejor repetir una frase o una palabra o alguna conducta que repitamos. Y siempre que como que nos calma, ¿no? O sea, o como que les calma a ellos. Eso tampoco tiene que ser un síntoma aislado para nosotros valorar estos problemas. Hay niños que le dan, por ejemplo, por un tema que le gustan los planetas y a lo mejor, pues bueno, le encantan los planetas y nada más que quiere libro de planeta, dibujitos de planeta, colorea planeta. No, porque significa... Pero después a lo mejor cuando eso es temporal, pasa un tiempo y a lo mejor ya el niño deja ese tema. Claro, porque en su momento, pues por cualquier aspecto le ha llamado la atención. Los niños a lo mejor con este trastorno dejan a lo mejor ese tema, pero a lo mejor le dan por otro, que no es que estén toda la vida con los dinosaurios, sino que a lo mejor le da por ese y ahora a lo mejor le da por investigar o informarse o enterarse de otro tema. Depende del nivel intelectual y del nivel de lenguaje, pues entonces estos síntomas, estos temas va a profundizar más o menos, ¿no? O se va a expresar más o menos. Y entonces, pues claro, eso sería otra característica muy típica, aparte de otros síntomas que ahora iremos comentando para que nosotros, para informar a las familias que puedan sospechar o que vean conductas raras en sus hijos, que le llamen la atención, que puedan a lo mejor tener alguna referencia para buscar ayuda y que se valore. Porque me imagino que detectarlo a tiempo, ¿no? No sé si esto mejorará, ¿no? Bueno, lo que mejora es que, como dije antes, la calidad de vida para que la persona se pueda comunicar mejor por esa dificultad de comunicación, vaya aprendiendo herramientas para interactuar con los demás y además, pues bueno, que los padres también, porque esto es una angustia para los padres, no saben cómo actuar, no saben qué hacer. También, cuando los padres llegan a descubrir, ¿no?, que su hijo o hija tiene este trastorno. Es un trastorno que por lo complejo que es, tanto para llevar tú un problema en casa, ¿no?, con un hijo así, con este problema, como después, sobre todo, porque tú en tu casa te puedes apañar a tu manera y la entiende o entiende a tu hijo. Sí, pero cuando tenga que... Pero después que salga a la calle, al colegio, a un parque a jugar, ahí es donde está el problema. Entonces, es un trastorno bastante complejo y que, aunque, bueno, se lleva tiempo trabajando, en la calle, en la sociedad, se sabe poco de este trastorno, ¿no? Ahora, de un tiempo aquí, sí se está empezando como digo, a dar más información, a tener más conciencia, ¿no?, de en qué consiste este problema y bueno, y en los centros también suele haber más atención, más apoyo a niños con este trastorno. Y entonces, pues, es bueno que todo problema, cuanto antes se diagnostique, mejor pronóstico tiene. Claro. Aunque no tenga una solución o una curación definitiva, pero siempre el desarrollo, la evolución, siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Él decía que esto ya es de por vida, pero claro, si se coja tiempo y se trabaja con ese niño o niña, digamos, la evolución puede ir mejorando ya para la edad adulta, ¿no? Claro. Cuanto antes empieces tú a cambiar o adaptarte a tu situación y empieces a aprender herramientas o a tener en tus manos herramientas para mejorar o saber adaptarte a tu problema y saber afrontar el día a día, pues con esos recursos que se te da, pues mucho mejor tanto para los pacientes en sí como para los familiares. Llega, digamos, a una edad adulta ya a ser independiente o ser autosuficiente. Depende de la gravedad, depende de la gravedad de los síntomas, de la afectación, no, más que los síntomas, de la afectación, ¿no? Porque hay niños, personas con autismo, que
también tienen un retraso mental. Entonces, pues claro, en función de todo lo demás que conlleve o arrastre, ¿no?, esa afectación, pues les va a limitar o les va a dificultar más que lleven una vida independiente y autónoma que otros a lo mejor que puedan aprender determinadas estrategias que le ayuden a tener pues su vida más o menos su rutina. Son personas que necesitan una rutina muy, muy, muy cuadriculada y muy estricta. ¿Por qué? Porque aparte les cuesta muchísimo trabajo. En el momento que se les salta la rutina, se cambia por algún motivo, enseguida se desestabilizan. Les cuesta muchísimo trabajo. ¿Entran en algún brote si no consigue o no aquello que...? Claro, el nivel de frustración o la capacidad de frustración es muy baja, ¿no? Porque la tolerancia a la frustración es muy baja. ¿Por qué? Porque claro, es que como les cuesta trabajo expresar emociones. Porque tú te frustras y tú a lo mejor pues tienes distintas formas de manifestar esa frustración o hacerla salir, ¿no? Y liberarte de esa frustración. Ellos, como tienen esa dificultad, ¿no?, de expresión a nivel verbal, a nivel emocional, pues claro, les cuesta muchísimo trabajo cuando tienen una frustración sobrellevarla, ¿no? Y recuperarse. De hecho, por ejemplo, porque he visto en la calle, ¿no? Hemos estado comiendo en un sitio y he visto un niño con autismo, yo no los conocía, pero bueno, estuve observándolo y tenía su mesita, tenía una mesita aparte de, ¿no? Estaba comiendo una familia y él tenía una mesita con un montón de juguetitos. En el momento que llegaron otros niños de otra mesa, ¿no? Lo normal que tú estás en un sitio donde hay niños, tú ves otro niño, enseguida quieres hacer amigos, quieres jugar con ellos, pues estos niños se fueron para la mesa donde tenía este niño su juguetito y empezaron como a jugar, a cogerlo y el niño con este problema, que supongo que sería autismo, empezó a gritar y a tener unas reacciones desproporcionadas, pero claro, es que esa frustración no la sabe manejar. No sabía controlar esa emoción, ¿no? Entonces enseguida la madre, claro, los padres se le veía una cara de apuro porque ellos saben el problema que tienen en casa, ¿no? Entre manos, pero claro, si su hijo reacciona con esa conducta, ¿no? De gritos, de tanto ilógica, ¿no? Claro que Tú como madre piensas, ay, la persona del otro padre, ¿qué va a pensar que mi hijo le ha hecho cuando...? Entonces la verdad y que tampoco te vas a poner a dar explicaciones. Claro que no, mi hijo tiene... pero ves que la conducta de tu hijo, en condiciones normales, si valoramos al niño, lo entendemos, pero en condiciones normales, si tú no entiendes de ese problema, pues tú dices, vaya tela el niño, ¿no? Hay que ver que... Entonces, pues, los padres se veían que es que no estaban comiendo tranquilos porque estaban cada 2 por 3 mirando, evitando que se le acercara a alguien. Se acercaba a algún niño y ya entonces ellos se adelantaban para decir, mira, hijo, ¿por qué? Porque es que es su rutina, cuadriculado y su... que juego con esto y a lo mejor esto es... hago lo mismo, el mismo movimiento. No tienen juego simbólico. Juego simbólico es jugar, por ejemplo, a las casitas, a dar de comer, a jugar con algo como si fuera, ¿no? No tienen juego simbólico. ¿Por qué? Porque el juego simbólico es una representación de la realidad, de la interacción. Entonces, de la que volvemos otra vez a que carecen de interacción social. Entonces, claro, con sus estereotipos, que son esas conductas repetitivas, y a lo mejor con algo están haciendo lo mismo horas y no se cansan. En el momento que a lo mejor llega alguien a romperle esa rutina, ellos no se adaptan, dicen, bueno, pues dejo de jugar a esto y juego con este niño. No, enseguida pues a lo mejor pueden tener reacciones, incluso algunos con agresividad. No todos, no significa que todos los niños con autismo tengan que ser agresivos, pero que también es otra, puede salir con una reacción de ese tipo, ¿no? De manera agresiva. Entonces, claro, para los padres es un problema porque dicen, bueno, ¿cómo voy yo a sitios, a eventos, a comidas, a cualquier acto social, lo que sea? Porque mi hijo lo comprendo yo y sé cómo manejarlo, pero mi hijo no se sabe adaptar al entorno, a los iguales, a los cambios, ¿no? De horario, de lo que sea. Como que tampoco los otros niños entienden, ni los padres muchas veces entienden por qué mi hijo reacciona así, ¿no? De hecho, también había visto yo por Facebook que decían que en la feria o no sé en qué sitio... sí, en Sevilla. Iban a dejar una hora sin música para niños autistas. ¿Por qué? Porque son niños que tienen hipersensibilidad, digamos,
en algunos sentidos, como es el auditivo, ¿no? El táctil, es decir, en la mayoría de los sentidos tienen como una hipersensibilidad. Entonces, un ruido, y en una feria que siempre el volumen de todo es recinto exagerado, de los cacharritos, de las atracciones, exactamente. Ahí es donde... Pues a ellos a lo mejor es como si tú te metieras bueno, pues no sé ahora mismo cuál es el máximo de decibelios que se puede soportar una persona en condiciones normales. Pues imagínate que lo superaran, ¿no? Pues ese mismo a lo mejor sensación pueden tener ellos con un nivel de decibelios que puede ser a lo mejor alto, pero para nosotros tolerable. Pues para ellos no. Pues son medidas que a lo mejor si se van tomando, vamos entendiendo. Yo creo también para, digamos, concienciar un poco también a la sociedad, ¿no? A la población, que claro, un poquito más... claro, es que lo mismo que intentamos ir eliminando las barreras arquitectónicas para otro tipo de deficiencia, de problemas. Una discapacidad. Pues que también esto podría ser también otro tipo de barrera que podemos ir adaptándonos, ¿no? Vamos a compartir el espacio, ¿no? Si oye, los cacharritos están para todos, pero si tú quieres ir con música, pues ve, por ejemplo, si la de 4, vamos a estar de música, sin música, de 4 a 5, suponte, pues si tú quieres música, ve a partir de las 5, ¿no? Es decir, que bueno, pues sí, me parece una medida... Sí, a mí también. Pues muy acertada y bueno, y además que no te digo solo niños con autismo. Hay niños, que he llevado yo también en consulta, que el ruido excesivo no pueden, ni con los petardos o cohetes, ¿no? Cuando hay los fuegos artificiales, ni cuando hay mucho bullicio, cuando hay la música muy alta. Entonces, no solo se van a beneficiar de esta medida niños con autismo, se van a beneficiar muchísimos niños y mayores y que a lo mejor los niveles de... Todos no tenemos la misma sensibilidad auditiva, ¿no? Entonces, pues, yo creo que va a ser una medida acertada, ¿no? Puede ser que incluso no lo vayan adaptando en otro... Debería, porque bueno, no cuesta trabajo que durante una hora no haya música ni ruido y bueno, y que a lo mejor pues así puedan disfrutar todos las personas, ¿no? Que tienen derecho también a ir a estos lugares y poder disfrutar. ¿Qué otras, digamos, señales? A ver, una cosa que sí que tenía aquí anotada, quería comentar, que era, por ejemplo, el síndrome de Rett, una característica que es otro de los trastornos dentro de este espectro, es una característica que, fíjate, que afecta principalmente a niñas. Es una característica muy, muy más específica de niñas y además lo curioso es que el autismo está de siempre, ¿no? Desde el nacimiento. Sí. Lo que pasa es que va siendo evidente conforme a lo mejor los 3 primeros años porque empezamos a notar esas conductas que nos llaman la atención que he comentado antes, ¿no? Pero el síndrome de Rett es, como digo, específico o más específico de niñas y aparte es hasta los 2 años tiene un desarrollo normal, pero a partir de los 2 años empieza una degeneración del sistema nervioso que empieza a afectar pues a determinadas funciones, ¿no? Y entonces esa es la característica del síndrome de Rett que estaría dentro de este grupo, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia más claramente de autismo, por ejemplo, o de Asperger y demás? El trastorno Asperger, una de las características que también lo diferencia más del autismo es que los niños también tienen un desarrollo normal, incluso en algunas áreas por encima de la media. Y lo que pasa es que principalmente nos empezamos a dar cuenta más adelante. A veces se hace un diagnóstico tardío de Asperger porque el niño funcionalmente y en todos los aspectos es un niño normal, tanto en su ciclo evolutivo, ¿no? En su progreso, las cosas que va adquiriendo, los momentos evolutivos. Lo que pasa es que después, cuando ya a lo mejor en esa interacción social donde empieza la empatía, tenemos que ponernos en el lugar de los demás, los chistes, las bromas, ese lenguaje con segunda, ¿no? Ahí a lo mejor los niños no empiezan a entender cosas, les cuesta trabajo adaptarse con sus iguales, pero tienen un vocabulario, tienen incluso a veces muy técnico y un habla como si no fueran, por ejemplo, hablo de Andalucía, ¿no? Como si no fueran de aquí. Como si fueran casi, pues, no sé, de Peñaperra para arriba, ¿no? Con unas S, todo muy pronunciado, muy pulcros hablando, ¿no? En ese aspecto que quieren pronunciar todas las D finales, las ADO, IDO, que nosotros comemos la D, las S finales, cuando a lo mejor, porque hay veces que tú
pues quieres que el niño pronuncie bien y le corriges. No, esto se dice comido, ¿no? Sí. O le insistes en que diga la S final. No, sin que nadie haya hecho, porque el niño tenga esa pronunciación tan perfecta, el niño por sí mismo se esfuerza en tenerla, ¿no? Usa palabras muy cultas para su edad, ¿no? De un nivel bastante más elevado de su edad. Y también es otra de las cosas características que le da por temas. Y a lo mejor es experto en ese tema. Y a lo mejor una vez le da por este tema y después cambia y se le da por otro. Pero en el momento que le da por un tema, investiga, lee, se empapa de todo lo que pueda caer en sus manos sobre ese tema y te habla. Y tiene conversaciones con adultos que incluso dices tú, pero si el niño habla mejor que un cualquier adulto y se expresa... Uh-huh. Eso sería una característica más específica, ¿no? Más de Asperger, ¿vale? Y el Rett es el otro. Los otros, pues bueno, van apareciendo síntomas más generalizados, un poquito más heterogéneos, más variados, pero que todos tienen los dos denominadores comunes que hemos comentado al principio. Después, por ejemplo, como señales, como síntomas que podemos ir observando, si quieres, con esto ya vamos terminando. Sí. Falta de interés por otros niños, por la interacción, e incluso ya no es por la interacción, porque hay niños que no saben interactuar todavía, pero están en el carrito y ven a un niño y se quieren señalan. Ir. O está contigo, está normal, y ve a un niño y se le sonríe a ese llama la niño. Atención y le sigue con la mirada. O lo sigue con la mirada, el juego de los otros. Notamos que hay interés, que le llama la atención, ¿no? Pues en estos problemas no es así. No existe, ¿no? Este interés. Como decía antes, no comparten intereses como señalar con el dedo cuando alguien mira que he visto aquello y quiero avisar a otros de que también lo vean, ¿no? Ausencia de juego simbólico, ¿vale? Le damos a lo mejor una muñeca y no sabe qué hacer con ella. A lo mejor la muñeca no coge a peinarla o a darle de comer, lo que se suele hacer, ¿no? O le damos un cochecito sino que hace dos cosas, o si coge un coche, a lo mejor hace siempre lo mismo, pum, pum, ¿no? Esa conducta repetitiva. Uh-huh. Establecen poco contacto visual o incluso ausencia del contacto y de esa sonrisa social, ¿no? Que es que cuando te mira alguien, esa sonrisa como diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, no? Como una especie de saludo, como una especie de pues no sé, de complicidad, exactamente, ¿no? El lenguaje si es que existe, es muy literal, como he comentado. El mensaje que se transmite detrás del lenguaje verbal no lo entienden o no lo pueden interpretar. Ni el gestual, ¿no? Ni el lenguaje no verbal, ni lo que se quiere decir, ¿no? Detrás de esa mensaje textual. El contacto físico, como tú has dicho, les gusta poco o lo evitan. La hipersensibilidad... Perdón, muy rápido he ido yo. Hipersensibilidad de los sentidos, ¿no? Uh-huh. Como, por ejemplo, lo que hemos comentado del auditivo. No reaccionan a la voz de los adultos, de los padres. A lo mejor tú lo estás llamando, como si estuvieran sordos. Muchas veces a lo mejor incluso los padres sospechan de que puedan tener algún problema auditivo. Sí, de oído, claro. Cuando simplemente es que no le interesa o no entran en esa interacción. Tú le estás hablando, lo llamas y no atienden, ¿no? a esas voces o a esas normas, ¿no? Los comportamientos repetitivos, raros, que nos parecen un poco extraños, raros, que a veces son esos autoestimulantes porque como que les calma, ¿no? Se sienten ahí como... les reconforta esa conducta y entonces la repiten una vez, otra vez. Hay veces que con sonido y hay veces que, bueno, simplemente el corretear de puntilla. Uh-huh. Dificultades para adaptarse a los cambios de rutina. Tienen que tener su rutina muy establecida y en el momento que hay un mínimo cambio se alteran muchísimo y eso, y dificultad para expresar y reconocer o entender tanto las emociones como los sentimientos, ¿no? Y entonces, pues claro, lo que funciona muy bien trabajando con estos niños, que es lo que se suele recomendar, porque por ahí sí podemos instaurar pues hábitos, herramientas y demás, son con los pictogramas, a través de pictogramas. Los pictogramas son dibujos, imágenes
que, por ejemplo, representan una acción, una palabra. Entonces, a lo mejor subir, pues a lo mejor el dibujo de una escalera con unos pies subiendo. Y entonces, pues ponemos un artículo, los que saben leer, ¿no? La niña o Ana o una foto de la familia con fotos, sube las escaleras. Pues entonces vamos poniendo con cartelitos una frase para que ayudarle a que vaya ampliando y mejorando su comunicación. El expresar, el pedir cosas, la rutina, establecer rutinas. También, a lo mejor en muchos colegios ahí he visto que en la puerta del baño o en la clase están establecidos mediante estos pictogramas lo que hay que hacer, ¿no? A lo mejor una secuencia temporal de que lo que tenemos que hacer para lavarnos las manos. Entonces aparece una imagen de unas manos, paso a paso, ¿no? Un grifo, un jabón, un no sé cuánto, otro grifo abierto y una toalla. Entonces él expresa más o menos, paso a paso, se le explica al niño, ¿no?, qué significa cada pictograma y la secuencia de cómo tenemos que ir haciendo esa rutina. Con pictogramas funcionan estupendamente, responden muy bien al trabajo, ¿no?, que se hace con ellos. Decíamos al principio que aquí es una cadena, ¿no?, de profesionales que intervienen en este trastorno, contando con vosotros, los psicólogos. ¿Qué otros profesionales? Pues médicos, pedagogos. En el colegio, por ejemplo, pues están la persona que algunos necesitan, una persona asistiéndole durante toda la clase, durante toda la jornada escolar. Algunas personas, pues también, la PT, que es la pedagogía terapéutica, ¿no?, lo que se trabaja en el colegio, la de logopedia. La logopeda también ejerce una labor importante. Según la afectación que tenga la persona, habrá más profesionales o necesitará más o menos, ¿no? Pero bueno, principalmente los que trabajen o estén relacionados con la comunicación y la interacción social, y los profesores, evidentemente, ¿no?, también. Y esos son los principales que tienen que formar parte, ¿no?, del tratamiento. Muy bien. Bueno, pues hoy queríamos tratar este tema del autismo con motivo hoy del Día Mundial del Autismo, hoy 2 de abril. Nuestro tiempo se va finalizando, Patricia. Te vamos a agradecer la atención que nos prestas cada 15 días, aunque esa atención le puede prestar a cualquier persona que nos esté escuchando y necesite la ayuda bien de Patricia, bien de José Antonio, que recordamos que él, aparte de psicólogo, logopeda. Vamos a recordar a nuestros oyentes dónde tenéis la consulta, número de teléfono. Pues estamos en Avenida Miguel Mancheño, bloque 6, bajo E. Y el teléfono de contacto es el 956 70 36 55. Muy bien. Bajo cita previa, ¿trabajáis tanto por la mañana como por horario de mañana como de tarde? Sí, nos adaptamos intentamos, no tenemos un horario de oficina, sino que si a lo mejor tenemos que terminar un poco más tarde porque la persona trabaja de tarde y, en fin, que nos intentamos adaptar a los horarios de las personas. Muy bien. Pues te esperamos dentro de 15 días. Pues aquí estaré. Pues muy bien, muchísimas gracias. Buenos días.